Dicen que la rutina es inofensiva, hasta que deja de serlo. Esa tarde, como muchas otras, me encontraba sola en casa. Andrés, mi esposo, había salido en uno de sus viajes habituales por trabajo. La soledad no me asustaba, al contrario, la había convertido en mi aliada silenciosa. Me permitía respirar, pensar, ordenar el mundo a mi manera. Pero esa vez algo era distinto. No por el silencio, ni por la lluvia que amenazaba en el cielo, sino porque él estaba allí, Elías, hijo de Andrés, de 24 años, había llegado esa mañana con una mochila al hombro y una sonrisa medio dormida. Se suponía que solo se quedaría un par de días mientras resolvía unos trámites en la ciudad. Andrés mismo le ofreció quedarse. Yo no objeté nada. ¿Por qué habría de hacerlo? Desde el primer momento, noté algo que no sabía cómo nombrar. Elías ya no era el adolescente que recordaba, tímido y distraído. Había algo nuevo en él. Sus gestos eran pausados, seguros. Su mirada no era la misma, no la mía hacia él, sino la suya hacia mí. No era insolente ni directa, pero sí persistente, como si me estudiara desde un rincón que yo no alcanzaba a ver. En la mesa del almuerzo, cuando hablábamos de cosas triviales, sus ojos se detenían apenas un segundo más de lo necesario. Su sonrisa era amable, pero escondía algo detrás, como quien lanza una pregunta sin formularla. Aquella noche, cenamos juntos. Solo él y yo. La comida fue sencilla, las palabras también, pero había algo invisible flotando en el aire, como un hilo tensado entre dos puntos que fingían no reconocerse. No. Yo lo notaba, en la manera en que su voz se volvía más grave al decir mi nombre, en la forma sutil con la que recogía los cubiertos antes de que yo lo hiciera, y sobre todo en su mirada, esa mirada que se demoraba en mis gestos, que me tocaba sin tocarme. No era directa, pero sí constante, como si buscara algo escondido bajo mi piel. Sentí un leve temblor en el centro del pecho, no de miedo, sino de una emoción indefinible que hacía tiempo no visitaba mi cuerpo. Esa noche no pude dormir. Subí a mi habitación fingiendo cansancio, pero el sueño se negó a llegar. Me acosté, inmóvil, los ojos fijos en el techo, mientras cada instante de la cena regresaba como un eco persistente. El sonido de su risa, la cadencia pausada con la que me hablaba, el roce leve de sus dedos al pasarme un vaso. Intenté convencerme de que no era nada, que mi mente jugaba conmigo, que solo era el reflejo de una costumbre rota. Pero algo en mi cuerpo no se alineaba con esa lógica. Era como si una parte de mí, enterrada por años, despertara silenciosa. Y no quisiera volver a dormirse. Me incorporé de la cama. El aire estaba denso, inmóvil, como si supiera lo que yo intentaba negar. Bajé las escaleras en silencio, buscando un vaso de agua, o quizá solo una excusa para alejarme de mis propios pensamientos. Entonces lo escuché, un leve tintineo, como el sonido de un cristal rozando la madera. Me asomé al salón. Allí estaba Elías, sentado en el sofá, con una copa de vino entre los dedos. No llevaba camisa. La luz cálida de la lámpara dibujaba sombras sobre su torso, realzando formas que hablaban en silencio. Mi pulso se aceleró. Él me miró sin decir palabra, con esa calma que desarma más que cualquier frase. Me hizo un gesto con la cabeza, invitándome a acercarme. Dudé apenas un segundo. Debería haberme dado la vuelta, volver a mi habitación, cerrar la puerta y el pensamiento. Pero mis pies no obedecieron.
Me senté, dejando una distancia prudente, aunque ya sabía que lo prudente no existía más. «No puedes dormir tampoco», murmuró, sin dejar de observarme. Asentí en silencio. Su voz tenía un filo extraño, algo entre confidencia y tentación. El silencio entre nosotros pesaba. Un relámpago lejano iluminó la sala por un segundo. Él alzó la copa. «¿Quieres un poco?» Acepté el vino con un gesto leve. Nuestros dedos se tocaron al pasar la copa. Un instante ínfimo, pero suficiente para que mi piel reaccionara como si lo hubiera atravesado una corriente. Elías se acomodó un poco más cerca. No decía nada, pero su presencia llenaba todo el espacio. «Estás tensa», murmuró casi como un pensamiento en voz alta. Reí, nerviosa. Tensa no era suficiente. Mi interior era un torbellino. Su mano, sin previo aviso, se posó sobre mi rodilla. Debería haber dicho algo. Debería haberme apartado, pero no lo hice. «¿Quieres que me detenga?», preguntó, sin retirar la mano. Abrí la boca para responder, pero ninguna palabra salió. En lugar de alejarlo, posé mi mano sobre la suya. Un gesto pequeño, definitivo. Sentí su cuerpo tensarse, y luego su pulgar comenzó a trazar círculos lentos sobre mi piel. Cada roce era una chispa más encendiendo algo que no sabía cómo apagar. Me miraba fijo, esperando que yo dijera lo que ninguno de los dos se atrevía. Pero mi silencio fue suficiente. Sus dedos subieron unos centímetros por mi muslo, tan lentamente que el tiempo pareció detenerse. Se inclinó hacia mí, milímetro a milímetro. Su aliento rozó mi mejilla. Cerré los ojos, aún con una parte de mí resistiéndose. Pero esa parte ya era apenas un susurro. Cuando sus labios tocaron los míos, todo pensamiento se evaporó. Fue apenas un roce, un temblor compartido. Pero bastó. Mi copa quedó olvidada sobre la mesa. Sus manos me rodearon con una ternura que dolía, como si temiera quebrarme. No dije nada. Solo respondí, sin reservas, sin excusas. Y en ese instante, supe que ya habíamos cruzado el umbral. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez minutos. Tal vez la eternidad disfrazada de un suspiro. El salón era una isla suspendida en la noche. Solo quedábamos nosotros, dos cuerpos rendidos a una verdad que ninguno había querido nombrar. Me sentía viva, temblorosa y extrañamente en paz. Pero la paz no dura. Un ruido seco en la madera nos devolvió al mundo. Abrí los ojos, contuve la respiración. Elías también se tensó. Había sido la casa, un eco del pasado llamando. La calma se hizo frágil, como cristal, antes de romperse. Elías se apartó lentamente, aún con la respiración agitada. Sus ojos buscaron los míos, pero esta vez había algo distinto en ellos. Alerta. Me incorporé a medias, aún envuelta en ese calor que se resistía a desaparecer. El silencio se volvió espeso. Un crujido lejano en el pasillo nos hizo contener el aliento. «¿Escuchaste eso?», preguntó él. Asentí sin hablar. Algo había cambiado. Tal vez era la culpa, tal vez era solo miedo. Pero ya no estábamos solos, al menos no del todo. La sensación de que alguien nos observaba se instaló como una sombra más en la habitación,